¿A qué se dedica la psicología social puntualmente? Bien, la psicología social viene de una rama dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿no es cierto? Sí. Y acá, particularmente en Corrientes, también nos englobamos dentro de lo que es el personal de salud. Ajá. Nosotros trabajamos con los vínculos entre las personas, entre el individuo y su medio, por así decirlo, sí. como una forma más simple. Sí. Entonces, eso abarca mucho porque estamos... las influencias que tienen, ¿no es cierto?, las personas con su comunidad y viceversa. Entonces, al hablar de vínculos, es como algo que se expande. Claro. Y la verdad que nuestro trabajo siempre, no trabajamos solos, trabajamos interdisciplinariamente, sí, con otros profesionales en conjunto. Generalmente nuestro campo de trabajo puede ser en distintos ámbitos, dentro de la educación, de la salud, en el ámbito privado, con las instituciones. Así que es amplio, es diverso y también es dinámico, ¿sí? Porque trabajamos generalmente con grupos de personas, siempre con grupos. Y siempre es un trabajo abierto, ¿sí? Si bien tenemos conocimiento de lo individual de la persona, pero al abrirnos a lo social, esto hace de que siempre tengamos que trabajar con grupos y generalmente también en territorio, o sea, en la calle, dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Así que eso viene de la palabra social, psicólogo social. Claro, también, ¿no? claro, sí. A diferencia del psicólogo convencional, que por ahí puede atender individualmente a cada persona, nosotros nos dedicamos más al trabajo comunitario, en territorio y con grupos de personas. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, bueno, más bien personal. Yo es la percepción que vengo teniendo desde comienzos de esta pandemia. Cuando llegó la noticia, bueno, que nos sorprendió a todos y nos impactó también, que de un día para el otro, bueno, el mundo venía siendo azotado y nuestro país también comenzaba a ser azotado por todo esto del COVID-19. Y es como que al principio, y bueno, vos me darás tu percepción también, y al principio todos estábamos asustados, me incluyo también, ¿no? Estábamos asustados y es como que se respetaban más las medidas preventivas, andábamos todos lavándonos las manos, el barbijo. Y es como que con el paso del tiempo, no sé si fue una medida, el hecho de la cuarentena inmediatamente, quizás también fue un factor que influyó. Pero primero todos tenían miedo al COVID. Y ahora pasa, me parece, lo contrario, porque ya vemos personas sin usar el barbijo, es como que ya hubo un relajamiento. ¿Por qué se dio ese cambio en lo que es el ánimo de la sociedad? Desde el punto que me toca, ¿no es cierto?, lo que yo puedo hacer análisis en lo que es esta situación de pandemia, es la conducta, ¿no es cierto?, tanto social como individual de cada persona. Nosotros cuando comenzamos, cuando se dio lo de la pandemia, con el primer periodo de cuarentena, o sea, teniendo en cuenta de que todo esto es algo nuevo, ¿no es cierto?, bueno, hicimos la cuarentena, fueron esos primeros 15 días donde estuvimos todos encerrados, todos acatando las normas y bueno, tuvimos como un momento de espera, ¿no es cierto? Bueno, esperamos, acatamos esto y después vamos a seguir. Y no fue así. Sí, seguimos un tiempito más, ese tiempito más fue generando ansiedades, ¿no es cierto? La gente fue quedando... fue como quedando en situación de crisis, ¿no es cierto? Toda esta angustia, empezamos a hablar del estrés, del encierro y demás. Y esto todo tiene que ver con modificaciones en la conducta de cada persona, ¿no es cierto? Cuando pasamos a otra fase de que vimos de que esto no iba a pasar por lo pronto, ahí la situación en la conducta fue cambiando, ¿no es cierto? Ahí ya nos empezamos a sentir un poco más angustiados por no saber, por el hecho de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y esto, hay grupos de personas, teniendo en cuenta la subjetividad de cada uno, ¿no es cierto? Es un proceso que no todos tenemos el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces pueden haber personas que sí, hasta el momento de hoy te puedo asegurar que salen a hacer lo mínimo indispensable y vuelven a sus casas. Y hay otras que también por cumplir, pero le ven al vecino que salió sin barbijo
que sale a toda hora, que se junta con los amigos. Entonces eso también es como que va aflojando nuestra conducta y hace que después... Si el otro lo hace, también lo voy a hacer, no va a pasar nada. Claro, ¿viste? Entonces esto se va... Por eso vuelvo a repetir que es toda una cuestión de conducta, ¿no es cierto? Que es un síntoma propio de esto nuevo, que generó crisis y que no sabemos qué hacer, ¿sí? Porque vos fíjate que tenemos que adaptarnos a nuevas normas, a nuevas reglas, ¿sí? A eso ya de por sí para el ser humano que de por sí ya es complicado, o sea, como lo dice el refrán, somos hijos del rigor, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta de que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, esas reglas, de que hay quienes nos están imponiendo, que es el Estado que está imponiendo cuestiones de que hacen a la política pública, que nosotros tenemos que acatarlas, ¿no es cierto?, para el bien nuestro, obviamente, y eso ya nos coloca en una posición de responsabilidad. ¿Viste? Entonces eso también es como mucha información a veces para las personas que pueden reaccionar de distintas formas. Porque sumado a todo esto, no está solamente el COVID, sino que en una familia suceden muchas cosas y que por ahí sí van de la mano con esto de la pandemia. Por ejemplo, tengo mi familia, mi mamá, mi papá y 3 hermanos, mi papá quedó sin trabajo, por ejemplo. A esto se suma, ¿no? Y hace como un combo de un estado anímico depresivo que puede terminar realmente siendo grave. Y sumado a esto, veis en la tele tantos contagios por día, por ejemplo, y víctimas fatales, y puede ser realmente preocupante. Claro, es preocupante, la verdad que sí, porque como vos decías, mucha gente ha quedado sin trabajo. Porque lo económico, por más que uno diga sí, la vida y la salud es lo primordial, es lo principal, sí, pero también lo económico es lo que afecta. Motoriza, y es lo que nos motoriza, así que sí, el impacto social que hubo respecto a lo económico, la verdad que es algo que todavía está en crisis y de que nos va a costar poder superarlo, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta de que bueno, toda esta crisis genera esa ansiedad y que por ahí son oportunidades para aprovechar nuevas cosas. Vos fíjate de que nos tuvimos que adaptar a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de contacto con los demás, todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Vos fíjate cómo crecieron las ventas por internet, cómo mucha gente se tuvo que adaptar a esa nueva forma, ¿no es cierto? Bueno, en el ámbito que le toque, en lo que tenga que ver con lo comercial, digamos, pero hay otros rangos, digamos, que sí realmente están siendo muy azotados y que se complican, porque también afecta a las familias que son muy numerosas, así que el tema de la educación, como veíamos en la nota anterior que la estuve escuchando a las chicas, es como que va siendo una cadena, ¿no es cierto?, porque no sabemos qué va a pasar con el tema del volver a clases, entonces y sabemos... voy a pasar de año, no voy a pasar de año, voy a aprender o no voy a aprender los contenidos. Claro, se genera toda una sensación de incertidumbre, ¿no es cierto?, que angustia, que angustia y que bueno, lo único que podemos hacer es... Que puede parecer, hasta hay gente que me dice, no puedo mantener la calma, ¿viste? Pero bueno, es buscándole la forma quizás, entendiendo que hay cosas, hay normas que las acatamos y que son para un bien común, ¿no es cierto? Y de que hay conductas propias que las debo incorporar, ¿sí? Que ya no va a volver a ser como antes, ¿sí? Que porque estamos atravesados también por toda una cuestión cultural y demás, de que somos muy afectivos, de que somos muy de encontrarnos, del compartir, claro. Y de que esas cuestiones quizás ya no van a volver a ser como antes. Y por un largo tiempo. Por un largo tiempo, pero sí podemos buscar la forma, claro. ¿Sí? De alivianar esa angustia que sentimos de no poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, de no poder juntarnos, que eso que tanto nos gusta, digamos. Y es muy importante, bueno, Alejandra, por ejemplo,
la organización para no caer por ahí de pronto en un estado de ansiedad, ¿no es cierto? Organizarse como familia, por ejemplo, con los horarios, con las actividades, como para no sentir tanto el cimbronazo de que nos agarre todo desprevenido y a último momento, claro. Pienso yo. Por ejemplo, horarios para hacer las tareas. Hoy en día los chicos se levantan después del mediodía, algunos, y hacen la tarea en cualquier momento, y quizás poner un horario establecido claro, sea lo correcto, sí, ¿no? La verdad que sí, tenés toda la razón, es algo que ayuda mucho poder quizás mantener una rutina dentro de casa. La rutina, claro. Mantener una rutina dentro de casa, o sea, si hay gente que está trabajando dentro de la casa y bueno, el mismo horario que yo tenía que trabajar lo cumplo en casa. Ajá. Tengo horario para trabajar, tengo horario para hacer los quehaceres domésticos, tengo horario para hacer la tarea de ayudar a los chicos, que todos cooperen en la casa, o sea, todos claro. tenemos responsabilidades de hacer cosas en la casa, tener horarios para salir a hacer las compras, horario para hacer lo más urgente, no sé, ir a la farmacia, claro. Ya las cosas que puedo sacar turno, ya eso prever antes y demás. Entonces está bueno que nos podamos armar rutinas, ¿sí? Y para aquellas personas que por ahí, bueno, no están trabajando dentro de la casa y creen que tienen tiempo, y ese tiempo perdido es angustiante, y bueno, y tratar de buscar alguna cosa que nos pueda recrear, ¿no es cierto? Algo que nos guste. Algo que nos guste, exactamente, viste que lo vemos por las redes sociales, generalmente, aprendí a cocinar, aprendí esta receta, sí. Aprendí a pintar, aprendí a tejer, no sé, cosas así, que realmente son estimulantes, ¿no es cierto? Y de que nos pueden ayudar a no caer en ese estado, claro, y a poder sobrellevar. Sí, también es otra cuestión con los chicos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con los chicos? Y bueno, y de la misma forma, ordenando, manteniendo una rutina, sería lo ideal que podemos hacer en esta situación. Para que los cambios no peguen tan fuerte. Claro, ¿no? Tal cual, porque justamente porque no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, por exacto. así decir. Hoy, por ejemplo, hablábamos más temprano, hay que estar preparados no solo en lo que respecta al sistema de salud, que las vemos a nuestras autoridades, tanto a nivel local, bueno, provincial y nacional también, preparándose para, claro. Por ejemplo, acá en Paso de los Libres ante un posible caso. Pero la gran pregunta que hacía hoy, por ejemplo, ¿estamos como sociedad preparados para recibir esa noticia que puede pasar? Que incluso podría ser hasta lógico, los mismos profesionales de la salud vienen diciendo, tener que ver en los titulares primer caso de COVID en Paso de los Libres. Me imagino que hay que estar preparado también en lo anímico para recibir una noticia así, para no caer en el pánico, para no caer también en las faltas de respeto hacia claro. Otras personas, ¿no? Sí, la verdad que ante situaciones de crisis como esta, yo creo que nadie está preparado, ¿no es cierto? Es por eso que cada uno puede reaccionar de una manera diferente, pero sí, ya teniendo en cuenta todos estos meses y viendo como ejemplo aquellas otras ciudades y localidades por las que pasaron, yo creo que nos van a servir, ¿no es cierto?, como herramienta de la manera en que podemos actuar ante... como sociedad ante esa situación. Como sociedad, exactamente, ante un posible, ojalá que no, pero ante un posible caso, una alarma que ya como ya lo vimos, ya lo estuvimos pasando, y que la verdad fue triste, ¿no es cierto?, como el caso que tuvimos con este chico de acá de la ciudad. Con Bruno Marín, que entonces, se tuvo que activar el protocolo. Que se tuvo que activar el protocolo, y la verdad que la conducta que se tuvo como sociedad, que no fue la mayor parte, pero esa mínima porción que actuó, que propinó insultos y que instó a los demás, ¿no es cierto? Eso también es como tenemos que asumir esas responsabilidades, ¿no es cierto? De nuestra conducta, de aquellos de lo que difundimos, o sea, eso también es parte de nuestra responsabilidad, porque acá la responsabilidad es compartida, ¿no es cierto? Del Estado que proporciona, que gestiona los medios, ¿no es cierto?, y de nosotros por hacerlo, por cumplirlo, que eso puede ser algo pesado, pero
pero es lo que nos queda a nosotros como ciudadanos comunes hacer y mejorar nuestra vida en comunidad. Sí, comparto plenamente tus conceptos, porque, y bueno, y además los medios de comunicación hoy me parece que tienen una responsabilidad extrema, más que en tiempos normales, ¿no es cierto? Porque uno a veces comparte a través del micrófono. Yo digo, en estos tiempos esto es un arma, ¿sí? Y hay que ser extremadamente cautelosos con lo que uno vaya a decir, porque no sabe qué puede generar en el que te está viendo, en el que te está escuchando. Hay algo que me llamó poderosamente la atención, Alejandra, y te cuento también a vos, porque bueno, sos del ámbito de esta profesión. Recibí muchos llamados desde que comenzó la pandemia, particularmente los primeros días, ¿no? En los que estábamos en fase 1, en estado de total aislamiento. Adultos mayores que me llamaban en estado, realmente se los notaba muy afligidos, incluso llorando. Dalma, ¿qué va a pasar con esto? Nos vamos a morir todos, decían incluso también, en un estado de opresión que uno detrás del teléfono trataba de calmarlo, pero no sabía cómo. Una abuela, por ejemplo, que traté de pedirle todos sus datos para saber después cómo estaba, ¿no? Pero se dio esto. Quizás ahora como que fue mermando. Pero también, y acá va la próxima pregunta para vos, quizás bajo tu percepción y la órbita de la psicología social, ¿cuáles serían quizás los grupos que más afecte todo esto de la pandemia? ¿Los adultos mayores, los adolescentes, los niños? Yo principalmente, te digo, por mi experiencia, voy a lo concreto, ¿no es cierto? Sí. En mi experiencia de estar en la calle, de conversar con la gente, en lo particular yo creo que los adultos mayores y sí, los adolescentes son los que hoy en día están sufriendo, por así decirlo, un poco más esta situación de pandemia por el no saber, les angustia, el no saber qué hacer, porque son franjas etarias complicadas, ¿no es cierto? También conversando con adultos mayores me dicen, sí, no puedo ver a mis nietos, no puedo viajar, no puedo salir, no puedo hacer mi caminata, como solía hacer antes, con demás, con sus amistades y demás. Y la cantidad de restricciones que tenemos para los mayores de 65 años, por ejemplo. Tal cual, o sea, se sienten pide que todo están el tiempo, presos. se les está pidiendo a ellos que queden en sus casas, claro. Tal cual, y muchos no cuentan con ayuda. Hay muchos adultos mayores que viven solos en este momento, entonces no cuentan con personas confiables para que los ayuden, ¿no es cierto? Y el tema de los jóvenes y adolescentes también. Vos fíjate que los jóvenes que están terminando el secundario, o sea, están cerrando un ciclo en un contexto de pandemia que es, o sea, teniendo en cuenta todo lo que es la adolescencia, ¿no es cierto? Que ya estás atravesado por momentos ya de por de sí crisis, es una etapa difícil. Tal cual. Y poder estás lejos de tus compañeros, o sea, estás marcado por este cierre de ciclo que lo vas a culminar de manera virtual, que no es lo habitual, no es lo convencional. Entonces eso también genera de que esa ansiedad, esa angustia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, que los adolescentes y los adultos mayores hoy por hoy son las personas que están necesitando nuestra contención, ¿no es cierto? Claro. Los chicos de las promociones, siempre poco se habla de ellos, ¿no? Pero ya todo el que pasó por esa etapa, nosotros pasamos por esa etapa y sabemos que es una etapa que uno tiende a disfrutar al máximo, porque sabes que terminás la etapa de la secundaria, querés estar en la escuela, querés compartir con tus compañeros, el viaje de egresados, el acto de colación, son muchas cosas que vienen en mente, ¿viste? Y es difícil. Es difícil el hecho de un día para el otro, no. Mi promoción que tanto esperé durante años, que soñé, hoy me encuentro frente a un teléfono, una computadora y poco puedo disfrutar de todo eso. Es complejo. Y quizás uno como familia también tiene que acompañar a esa adolescente. Claro, ¿no? sí. Lo ideal sería poder contener, ¿no es cierto?, toda esta situación, sentirte apoyado por alguien más que esté pasando lo mismo y que te entienda cuál es tu situación.
porque por ahí decimos, sí, los jóvenes por ahí están más acostumbrados a la virtualidad, pero a otro tipo de virtualidad, ¿viste? No a estar ante una plataforma de estudio, no es lo mismo que estar en las redes sociales, en contacto con tus amigos, viendo las historias por que ocio más te gustan. simplemente, claro. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo tener que ponerte horarios en tu casa para estudiar, o sea, le cuesta a las personas adultas y también le cuesta a los jóvenes, ¿no es cierto? Porque es algo nuevo, es algo que ellos van a sentir, o sea, yo creo que esto va a quedar, es un proceso histórico, ya lo es, por hecho es un proceso histórico que va a quedar marcado en la vida de todos, ¿no es cierto? Pero también está bueno poder, una manera de contención es brindar, ¿no es cierto?, las herramientas como por ejemplo, en la nota anterior estábamos viendo que se va a hacer la expo de manera virtual, ¿no es cierto? O sea, eso también es aprovechar las herramientas que tenemos y es una manera de contener eso que escapa de nuestras manos, ¿no es avanzar cierto? aunque sea lentamente. Aunque sea en lo que podemos y aprovechando las herramientas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso también está bueno, nos da esa iniciativa, ¿no es cierto? Yo creo que ante todos estos momentos difíciles son también nuevas oportunidades, ¿no es cierto?, para que podamos reflotar cosas que por ejemplo, la virtualidad, que muchos lo tenían ahí nomás. O sea, claro, eran cuestiones que estaban por ahí de pronto postergadas. Yo dije, la provincia de Corrientes quizás no estaba tan acostumbrada al sistema educativo virtual, más allá de que hay algunas universidades que utilizan esta plataforma para sus carreras, pero quizás nosotros somos más de lo presencial, claro, de tener todo, de vernos cara a cara. Claro, porque es también una cuestión cultural, ¿no es cierto? Es algo nuestro, es algo que lo tenemos subjetivamente atravesados, el encontrarnos, el estar juntos, el compartir, el encontrarnos. Tomar el mate también. Tomar el mate, el ese simple acto encontrarnos en un mismo lugar, en una casa, en un bar, salir juntos, o sea, son cuestiones de que como ya te digo, estamos atravesados por eso, quizás, y también desprendernos de eso para volver a aprender hábitos nuevos, ese aprendizaje, ese proceso cuesta, claro. Y hay que entenderlo, por eso hay que tomarlo con calma, ¿no es cierto? Porque además todo este proceso es normal dentro de un proceso de crisis. Si bien no estamos preparados, ¿sí? Pero estos síntomas, como te estuve nombrando, pueden pasar. Entonces son cosas que no estamos preparados, pero que pueden pasar y que bueno, lo tenemos que ir llevando de la mejor manera posible. Y otra cosa que me había quedado pendiente, me quedé pensando, dentro de la rutina que podemos planificar, puede entrar el hecho de cuánto tiempo nos informamos, cuánto tiempo estamos frente a la televisión, a los medios nacionales que por ahí nos aturden con tantas cosas. Y con los titulares tan particulares que utilizan también, tal cual, ¿no? Entonces dentro de nuestra rutina también implementar, ¿no es cierto?, cuánto tiempo vamos a estar frente a la tele, quizás buscar 1 o 2 horas en el día, no sé, un ratito al mediodía generalmente, un ratito a la tardecita o noche, y buscar esos medios confiables en que yo sé que me van a pasar una información precisa, ¿no es cierto? Justa y necesaria también, Justa y necesaria, que no va a crear en mí todo ese caos, esa angustia, ¿no es cierto?, que ya no quiero más, porque la verdad que nos afecta. Entonces, estaría bueno también sumar eso a nuestra rutina habitual. Claro. Toda la familia en general. Ahora bien, Alejandra, estoy en un ataque de pánico, ¿sí? O tengo algún familiar que está pasando por esa situación, ¿no? Porque se van sumando todos estos factores que nosotros venimos hablando. ¿Qué hacer en ese momento, no? O cuándo darse cuenta que tengo que buscar ayuda de algún profesional, porque ya se sale de las manos? Sí, cuando generalmente las cosas se nos salen de las manos, cuando ya los síntomas no están solamente siendo internos, sino que ya salen, ¿sí? Ya son externos y empiezan a afectar al medio familiar. Puedo tener síntomas que afecten a mi cuerpo, que no puedo comer, que se me empiezan a escamar la piel, o sea, todos síntomas que cada uno somatiza diferente, ¿no es cierto?
Pero cuando yo me doy cuenta que ya lo interno se hizo externo, la verdad que lo recomendable es buscar ayuda, ¿no es cierto? Buscar ayuda de un profesional. La verdad que hoy en día, por todo este protocolo de los agentes de salud también están previstos, ¿no es cierto? Por ejemplo, te doy un ejemplo, existe que la gente lo puede buscar por las redes sociales para poder tener más información. Sí. Hay una página que se llama Emergencias Psicosociales, que es para la ayuda telefónica, que está organizado, es un conjunto de psicólogos sociales de toda la provincia, ¿sí? Que están regidos por el Colegio de Psicólogos Sociales y también por el Ministerio de Salud, donde ellos tienen una red de telefónica, ¿no es cierto?, donde cualquier persona que crea necesario, ¿no es cierto?, puede y necesite escucha y necesite, por ese medio se canalizan, ¿no es cierto?, otro tipo de asistencia. Así que por lo pronto el que quiera estar interesado, que crea que pueda llegar o que conoce a alguien, por las redes sociales lo encuentran en la página como Emergencias Psicosociales, y ahí van a encontrar una serie de números telefónicos donde pueden llamar. ¿Sí? Hay importante dato, emergencias psicosociales. Entonces ahí hay como los chicos se turnan, ¿no es cierto?, para poder tener prendido su teléfono durante las 24 horas y para todo aquel que... Para atender todo el tiempo. Para atender todo el tiempo, así que es una herramienta más, ¿no es cierto?, para todo este tiempo. Es importante conocer. Es importante conocer, sí. Porque por ahí de pronto uno no lo puede necesitar para uno, pero sí sabe que, o conoce a alguien que esa información le puede ser muy útil. Sí, ni bien cuando comenzó todo este tema de pandemia, yo creo que fueron muchos los profesionales que se juntaron a gran nivel, ¿no es cierto?, de todas las provincias, de todo el país. Hay varias organizaciones de profesionales que se juntaron y que encontraron este medio, el telefónico, como una herramienta para paliar la situación, y la verdad que tengo la oportunidad de por ahí conversar con colegas de que son muy solicitados y que la verdad pudieron a través de esos llamados canalizar con otro profesional médico y poder paliar la situación, ¿no es cierto? Yo de por sí, bueno, toda esta situación de la pandemia cambió la forma de atender de ustedes los psicólogos, ¿no? También. Por ahí tuvieron que implementar otras formas que en la normalidad no las utilizaban, haciendo mucho uso de lo tecnológico, de ¿no? lo tecnológico, sí, la verdad. Me imagino que en este tiempo, Alejandra, has recibido varias consultas. Sí, muchísimas, la verdad que sí, muchísimas consultas a través de las redes sociales, a través de mi teléfono particular, o a través de algún conocido, preguntale tal cosa, consultale tal cosa, la verdad que sí. Y está bueno que la gente se anime, ¿no es cierto?, a preguntar, a buscar ayuda en el otro, eso es importante, ¿no es cierto?, que la gente busque contención. ¿Cómo la gente puede contactarte, Alejandra? Vimos que tenés tus redes sociales también. Sí, a través de Facebook, mi cuenta personal, que es Alejandra Carlson, también mi teléfono particular, sí, te lo puedo dejar. Sí. Es 1543-3814. Sí, me puede, por ahí en el momento, por ahí si no puedo contestar en el momento, pero lo voy a hacer inmediatamente en el momento que pueda.